Pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Esta revolución puede destruirse. Lo que no pueden destruirla son ellos. Fidel poseía la magia de la palabra y sus discursos duraban horas. Y con entera confianza, soy marxista-leninista y seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida. Fidel Alejandro Castro Ruz fue uno de los 7 hijos que un rico latifundista gallego tuvo con su sirvienta, convertida finalmente en su segunda esposa. Mi mamá fue hija de campesino muy pobre, no pudo ir a una escuela. Ella aprendió a leer y escribir sin ir a una escuela. Y mi papá también era analfabeto, no sabía leer y escribir. Vino de recluta de España antes de acabarse la guerra, lo trajeron de recluta. Yo creo que el hecho de ser hijo ilegítimo tuvo un gran efecto en su personalidad. Su odio a la sociedad, sobre todo a las clases alta o mediana, le perjudicaba mucho, porque en definitiva él era hijo ilegítimo y él quería llamar la atención aun a costa de lo que fuera. Mi padre tenía tierra, mucha tierra, estaban dedicados a eso, pero yo exigí que me mandaran, exigiéndolo bastante fuerte. Educado católicamente por los jesuitas, Fidel evidenció desde muy joven audacia, liderazgo, resistencia física, prodigiosa memoria, rápido intelecto y una oratoria brillante. Él puede hacer alarde de ser el hombre que más memoria tiene que yo conozca. Hay una cosa que hacía él, las asignaturas que no le gustaban, él se las aprendía gráficamente de memoria. De modo que arrancaba las páginas del libro y lo leía después lo leía como si estuviera leyendo el libro actualmente. Él venía de un colegio donde no había practicado tanto o casi nada el básquetbol, sino más bien el soccer. Y en La Habana lo que valía era el básquet. Pues él empezó enseguida a querer practicar básquet, y enseguida me dijo a mí: oiga, padre, ¿no podría ponerme usted una luz en el flor de básquet sobre el aro para que cuando los demás se acuestan yo pueda de noche seguir practicando? Cuando Fidel Castro se graduó, yo escribí, Fidel Castro es madera de héroe y la historia de su patria un día tendrá que hablar de él. Yo no he sido creyente, sencillamente, porque los métodos que se emplearon inculcarme un sentimiento religioso eran métodos dogmáticos. En La Habana estudió Derecho, involucrándose pronto en las luchas universitarias, en las cuales algunas disputas se resolvían a tiros. Pronto se acostumbró a usar pistola e incluso se le acusa de haber participado en homicidios políticos. La universidad fue una gran escuela, una gran escuela donde para mí nos formamos nosotros y se formó desde luego Fidel. Nosotros organizamos el movimiento estudiantil junto con el movimiento obrero. Era compañero mío de la Universidad de La Habana y era un verdadero monstruo allí, porque siempre tenía delirio de grandeza, era un individuo que te quería superior a los demás y después llegó al poder y mira lo que fue. No era un conquistador ni se ocupaba mucho de eso. Él estaba metido en lo suyo. Indiscutiblemente un hombre grande, de buenas facciones, lo que llaman las mujeres buen mozo. Tenía éxito con las mujeres. Escasa información hay de quienes han sido sus amantes y de quienes son sus hijos.
Claro, con excepción de su primogénito, Fidelito, un ingeniero a cargo del programa nuclear cubano, hijo de su primer y único matrimonio formal, y de Alina Fernández Revuelta, la hija que tuvo con la aristócrata Nati Revuelta, que vive en Miami y que es una declarada opositora a su padre. A los 22 años, casó con Mirta Díaz Balart, con la cual tuvo un hijo y de quien se divorciaría 6 años después. Antes de esa separación, se relacionó con una mujer de Alcurnia, Natalia Revueltas, con quien tuvo una hija y cuya correspondencia amorosa fue publicada por un diario español. Nati era una de las mujeres más llamativas que yo conocí en aquella época. No solamente bonita, sino elegante, distinguida, y ella se enamoró de Fidel. Pero la política era la pasión primera de Fidel. Condujo acciones conspirativas contra el dictador Fulgencio Batista que culminaron el 26 de julio de 1953 con el asalto al cuartel Moncada en Santiago. Pensábamos tratar de provocar un levantamiento nacional para el derrocamiento de Batista. Caso de no lograrse el levantamiento nacional, o en el caso de que Batista pudiera reaccionar con fuerzas superiores y atacarnos aquí en Santiago de Cuba, la idea nuestra era con las armas del cuartel Moncada marchar a las montañas y librar la guerra irregular en las montañas. Fue arrestado y se defendió a sí mismo en el juicio con un alegato convertido en discurso y consigna: la historia me absolverá. Condenado a 15 años de prisión, fue amnistiado en 1955 y se exilió sucesivamente en Estados Unidos y México, donde fundó el movimiento 26 de julio. De 2 cajones que tapan mi cuerpo así. Cuando se calienta aquí, llega el problema que me inquieta. Ya no hay comida, ya no. Juntó dinero y armas para combatir a Batista. Su amante en ese entonces fue Isabel Custodio. Fue lo que se llama en francés el coup de foudre, que la traducción sería el flechazo. Igual que se tardó 1 hora para convencerme y me dijo, ahora me das el sí, y le di el sí. Llegó y me dijo, pero como comprenderás, pues el noviazgo no es un noviazgo normal de agarrar la manita y de ir al cine y de comprarte un helado, ¿no? Estamos preparando una revolución. Ah, sí, le dije. Y eso es lo que más me gustaba. Cuando nosotros estábamos en la intimidad de que estábamos solos y todo, entonces era muy tierno y muy bonito y muy divertido y muy agradable y muy... Todo era muy intenso. Hace 10 años comenzó a hacer breves apariciones con su última compañera, Dalia Soto del Valle, con quien tuvo 5 hijos varones, cuyos nombres comienzan todos con A: Alexis, Alex, Alejandro, Antonio y Ángel. Después de la Segunda Guerra Mundial, Cuba se convirtió en paraíso turístico para los estadounidenses. La mafia de Chicago construyó y regentó hoteles y casinos. Los extranjeros se la pasaban bien entre prostitutas, droga y juego. Célebres gángsters como Lucky Luciano y Meyer Lansky vivieron aquí largas temporadas. E incluso Frank Sinatra cantó aquí para sus amigos mafiosos. Batista amparaba la corrupción. I knew Cuba before Fidel Castro. I went there. It was the playground of the mafia. We had all the big jazz nightclubs that Nat King Cole and myself were petitioned to perform in. I did not see democracy in Cuba. As a matter of fact, if anything, I saw blatant racism and oppression. Buena parte de la producción de azúcar, el principal producto cubano de exportación, estaba en manos estadounidenses. No existía una declarada hostilidad anti-norteamericana, pero entre los jóvenes crecía un sentimiento nacionalista que para muchos empezaba a ser simbolizado por Fidel Castro, aunque había distintos grupos opositores a la dictadura. En 1956, Fidel regresó a Cuba en el yate Granma con 82 hombres, incluidos el Che Guevara, Camilo Cienfuegos y Raúl Castro, su joven hermano que ya se declaraba comunista.
Luego del desembarco, la fuerza rebelde fue diezmada por el ejército cubano. Los sobrevivientes se refugiaron en la Sierra Maestra, desde donde empezaron a golpear a las tropas gubernamentales, ganando creciente apoyo popular, especialmente entre los estudiantes. Muchos compañeros de lucha de entonces, como el comandante Huber Matos, después estarían contra él. Las guerrillas tenían una vida muy azarosa, muy difícil. Nunca se hizo más de una comida, y muchos días no se hizo ninguna comida. La guerra se hacía así, por la tarde, casi todos los días invariablemente bajábamos de la Sierra Maestra al llano. Realizamos actividades de combate en la noche y cuando ya se iba aproximando el amanecer, emprendíamos el regreso hacia la sierra. A raíz del asalto al Moncada, Fidel había emergido como el líder capaz de dirigir el proceso de la lucha insurreccional. Tenía bastante conocimiento del terreno, se lo sabía de memoria el terreno en la sierra. Pero es una mentira que Fidel fuera a los combates. Nunca hubo un combate. Fotógrafos norteamericanos se encargaron de inmortalizar la gesta guerrillera y a los agraciados revolucionarios que cautivaron la opinión pública mundial, que los vio como románticos héroes libertarios. La pareja de Fidel en la sierra fue Celia Sánchez. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Muchas de las cosas que hicimos están por encima de lo que nos imaginábamos en aquella época incluso. Y algunas cosas de las ocurridas han sido más difíciles también y más duras de las que nos imaginábamos en aquella época. Llevándose $40 millones y huérfano de apoyo norteamericano, Batista huye del país el 1 de enero de 1959. 7 días después, los revolucionarios entran en La Habana en medio del alborozo general. En un país con una importante influencia religiosa africana, la aparición de palomas blancas que se posaron sobre Fidel durante una manifestación fue interpretada como una señal de los orishas, las deidades afrocubanas, y contribuyó a alimentar una leyenda sobre su Aché, su buena suerte. La celebración de La Habana fue espléndida, con un desfile por toda La Habana de miles y miles de gente entusiasmada, enardecida, dándole vivas al líder de la revolución. Y yo iba acompañando a Fidel. Era la oportunidad ideal para restablecer en Cuba el Estado de Derecho. Castro, indudablemente, es un hombre que cuida la escena. Castro es un maestro en esto de impresionar a la gente. La gente pensaba que Fidel era el enviado de Cristo aquí, ¿viste? Fidel seduce a la prensa extranjera y al público norteamericano. Fidel se daba el lujo de dar relajadas entrevistas en pijama. Good evening, Fidel Castro. You must have had a very busy week. How do you feel? Well, I feel well, something tired. I'm told that you saw your mother for the first time in 4 years this Christmas Eve. That must have been quite a reunion. What did she have to say to you? She began to cry at the beginning, and that in several minutes she could not tell any word to me. Fidelito. Hello, Fidel Jr. Hi. That's a very good-looking puppy you have there. Is he yours? No, it's somebody gave it to my father for a present. Uh-huh. When do you think you'll be visiting us again? Oh, well, I should lie. I think when I have a chance. Well, will that be with the beard or without it? Well, it's possible if I go soon to the United States with the beard. Because I am not thinking now to cut my beard. Because I am accustomed to my beard. And my beard means many things to my country. When we have fulfilled our
promise of good government, I will cut my beard. Did you ask for any economic assistance? Not here. You in the United States are accustomed to see government coming for money. Not. I came for good relations, for good understanding, for good economical relations. We are now poor country, but in a rich, poor people, but in a rich country. What we want is to work in our rich country. En Nueva York se codea con Nasser, Indira Gandhi y Malcolm X. La revolución ha triunfado, pero este no sería un cuartelazo como muchos otros en América Latina. Comienza una reforma agraria y son estatizados fondos e industrias azucareras, incluida la de la familia Castro. Compañía Cubana de Electricidad. 24. United with ya que nuestra reforma agraria afectó intereses de grandes compañías norteamericanas. A nosotros nos hacían la guerra por hacer la reforma agraria y en cambio después Kennedy estaba promoviendo la reforma agraria en América Latina para evitar revoluciones radicales. Luego de juicios sumarísimos, cientos de personas son ejecutadas en el paredón. Las personalidades moderadas, partidarias de una democracia con elecciones libres y partidos políticos, fueron encarceladas o exiliadas. Los Castro cambiaron el programa de la revolución y cuando vi que íbamos hacia una dictadura totalitaria, pues entonces dije, no, aunque me fusilen, cualquier cosa menos traicionar a los que lucharon. Los cubanos ricos o de clase media iniciaron el éxodo hacia Miami. Fueron cerrados los diarios y prohibida toda expresión opositora. Pero la revolución desató el entusiasmo y la creatividad de artistas y escritores. Comenzó una gigantesca campaña de alfabetización y los esfuerzos apuntaron a mejorar la educación y la salud. Encontramos un país 30% analfabeto, 60% de analfabetos funcionales. Y creo que exagero mucho si hablo de que había un 10% una cultura en esa época cuando triunfó la revolución. Habría unos de 30 a 40 mil profesionales universitarios. Hoy se han graduado más de 700.000. Digo, eso demuestra los grandes avances de la revolución, que hasta las prostitutas se han graduado en las universidades. Las relaciones con Estados Unidos se deterioraron y la Casa Blanca solo pensó en acabar con Fidel. Cuba encontró apoyo en la Unión Soviética, que le suministró armas y petróleo. En uno de sus peores errores, el presidente John Kennedy apoyó y equipó a miles de cubanos anticastristas que en 1961 efectuaron una frustrada invasión en Playa Girón. Suponían que la gente se levantaría contra Fidel, pero ocurrió lo contrario. Los así llamados gusanos fueron pronto derrotados y encarcelados por Fidel, que fortaleció su poder
proclamó el antiimperialismo y radicalizó sus reformas, nacionalizando completamente la economía. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Los comités de defensa de la revolución controlaron todo vestigio opositor en cada barrio y aldea cubana. Son los años álgidos de la Guerra Fría. 1962. Los aviones espías norteamericanos U-2 empiezan a sobrevolar a gran altura Cuba y pronto descubren instalaciones secretas rusas en el occidente de la isla. Las fotos revelan que está culminando el montaje de misiles nucleares. El 14 de octubre comienzan 2 de las semanas más angustiosas que ha vivido el planeta en toda su historia. Los norteamericanos declaran un bloqueo naval a la isla, conminan a los rusos a retirar sus cohetes y se aprestan a borrar del mapa a Cuba si sus demandas no son aceptadas. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. El mundo está al borde de la catástrofe nuclear. Miles de cohetes con sus cargas atómicas están listos para ser lanzados sobre Europa y Estados Unidos y sobre Cuba. En la isla hay 43 misiles nucleares y 42.000 soldados soviéticos. En realidad, la causa de la presencia de los proyectiles aquí fue que los soviéticos conocieron y nos informaron que había un plan para invadir a Cuba. Más de 1.000 aviones norteamericanos y una flota de 300 navíos de guerra están a punto de lanzar una gigantesca ofensiva. Cuba ha puesto sobre las armas a 400.000 soldados. Nikita Khrushchev rehúsa una sugerencia de Fidel para dar el primer golpe atómico si los norteamericanos deciden invadir la isla y negocia con Kennedy un compromiso para respetar la soberanía cubana. Puede haberse interpretado así. Yo no dije que atacaran. I did not say attack. Yo dije que si atacaban. I did not say deal the first strike. I said if you are si el país es atacado, if the country is attacked, de que hay 40.000 soldados soviéticos, this country having 40,000 Soviet troops, if this country is attacked, porque yo partía de la convicción, you know, because I based myself de que después de la invasión, on the conviction that following the U.S. invasion, los norteamericanos no tardarían mucho en lanzar un ataque. Fidel demuestra que es un jugador audaz. El 27 de octubre, justo cuando Khrushchev y Kennedy han llegado a un acuerdo para que los misiles atómicos sean retirados de Cuba, aprueba el lanzamiento de un cohete antiaéreo que derriba a un avión espía norteamericano. Se dice que incluso fue él mismo quien oprimió el botón que disparó el cohete. Sigue la Guerra Fría en el mundo. En Chile triunfa la democracia cristiana con su modelo de la revolución en libertad, surgida como alternativa democrática a la revolución comunista de Castro. Los norteamericanos siguen hundiéndose en el pantano de la guerra de Vietnam. Los cubanos inician sus intervenciones foráneas, descritas como activa solidaridad socialista. Apoyan a Vietnam del Norte, participando luego en la guerra de Angola y Etiopía. Derrotan a bien adiestradas tropas sudafricanas. En América Latina surgen para luego fracasar focos guerrilleros y seguidores de la revolución cubana. El Che Guevara muere en Bolivia intentando encender una chispa revolucionaria en el corazón de Sudamérica. Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo,
un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros. De corazón digo que ese modelo es el Che. Arribe a la losa misma del Aeropuerto Internacional de Pudahuel. Ahí aparece el primer ministro de Cuba, Fidel Castro Ruz, diestra en alto saludando a la multitud. También... Tras 8 años sin salir de La Habana, Fidel Castro viajaba y por primera vez pisaba suelo chileno, siendo recibido en Pudahuel por el presidente Salvador Allende. Era la recepción a un mito viviente, el líder revolucionario que derrocó a Batista y el enemigo número 1 de Estados Unidos. Fidel llegaba a un Chile que empezaba a vivir las turbulencias políticas que lo conducirían a la peor crisis de su historia y a la tragedia nacional. Sería esta la primera vez que el comandante se vería cara a cara con un, en ese momento, solícito general Augusto Pinochet. En un automóvil descapotable, el mismo Ford Galaxy que aún no pasa a retiro, Castro iniciaba un recorrido por San Pablo, Teatinos, José María Caro, Costanera y finalmente Vitacura. Miles y miles de manifestantes esperaron toda la noche y parte del día siguiente para ver por algunos segundos al hombre de verde olivo. Yo el recuerdo que tengo es de una llegada apoteósica de Fidel Castro, donde lo deben haber recibido en Santiago 1,5 millones, 2 millones de personas en las calles. Era no solo una enorme curiosidad, era una enorme adhesión, era un poco el mito que llegaba de la revolución. Esa noche, Fidel Castro concedió una primera entrevista al periodista Augusto Olivares Becerra en la Embajada de Cuba, en lo que fue una conversación más anecdótica que política. ¿Y usted no durmió nada durante todo el viaje? ¿Dormir? Eso creían alguna gente que se podía dormir allí. ¿Pero quién duerme? Primero la despedida, después la curiosidad y... En realidad es imposible. Yo, por lo menos, no podía, ni lo intenté siquiera. Vino en traje de combate, en uniforme de combate. Cualquiera diría que yo fui un basurero. Cometió errores, te digo esto. Primero, cuando llega la comitiva, cuando pasan bajo el arco ese que está entre el oscuro río Mapocho y la costanera, habían periodistas arriba del arco y pararon los autos y sacaron metralletas y cuántas cosas hay, con lo que salió en los diarios, salió en todas partes la foto. Y ciertamente que eso asustó a la gente y dijo, bueno, ¿cómo puede ser esto? Que venga un extranjero y con su guardia personal apuntando a periodistas chilenos, pudo haber quedado ahí no sé, varios muertos. Creo que es un honor muy grande para el pueblo chileno recibir a tal figura, es decir, un líder del movimiento revolucionario en el mundo. Roberto Mata, el famoso pintor nacional. Roberto, ¿qué le parece esta visita de Fidel Castro a nuestro país? Ven, seremos con S y con C. ¿Entiendes? Sí. Así seremos. La visita estaba programada para 10 días, según el programa oficial. Sin embargo, duraría más del doble. Era el primer viaje de Fidel Castro a un país de América Latina. O sea, como que él rompía su aislamiento. O sea, era un hecho mundial. Tan importante era, voy a contar una anécdota, que coincidió con la presencia de François Mitterrand en Chile, quien después fuera presidente de Francia. En ese momento solamente secretario general del Partido Socialista Francés. Nadie le dio importancia a Mitterrand, que pasó completamente desapercibido, porque todo el mundo tenía los ojos puestos en Fidel Castro.
Era la gran novedad del año. Fidel Castro no me fue a ver. Estuvo un mes en Chile y él no visitó a la segunda autoridad de la República. Me escuchaba un poco de payaso lo que estaba pasando, ¿no? Pero también entendía de que a la oposición le convenía que la gente supiera lo que era Fidel Castro y supiera lo que decía, ¿no? Y mucha gente que lo admiraba de lejos empezó a estar en contra de él. Él era muy temeroso y así lo declaró públicamente en el Estadio Nacional, del fascismo. O sea, él estaba convencido de que iba a venir, digamos, una ofensiva fascista en Chile. ¿Ustedes, entre otras cosas, le pidieron armas a Fidel? Siempre, en todas las reuniones le pedíamos armas. ¿Sí? Y siempre nos decía lo mismo. Hablen con Allende, si Allende autoriza, digamos, nosotros le facilitamos armas. Lo que Castro pretendía, quizás de acuerdo con Allende, era arreglar los problemas que habían entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, que ya se estaban manifestando muy claramente. Pero ese objetivo yo diría que no lo logró, y la prueba está, ¿no es cierto?, que socialistas y comunistas pelearon como el perro y el gato hasta el final del gobierno de Allende. Durante los siguientes días, Castro recorrió Chile de norte a sur, se reunió con trabajadores y pronunció encendidos discursos que irritaron a demócratas cristianos y derechistas, la oposición de entonces. Incluso, según sus palabras, dentro del socialismo democrático que planteaba Allende, ellos podían hacer un gran avance y una verdadera y auténtica revolución. Él venía a decir aquí, mire, presidente, usted debe ir por este sentido. Uno de los aspectos más comentados de la visita se registró en Rancagua tras un partido de básquetbol. En una humorada, Fidel bailó con el ministro Jaime Suárez. La acción se prestó para todo tipo de comentarios y los diarios opositores se dieron un festín con la fotografía. Cometió el error tonto, ¿tú?, de ponerse a bailar con el ministro Suárez, con lo cual lo agarraron para chuleteo, pero inmediatamente. Y le empezaron a correr de que homosexual, falso todo eso, pero le hacía daño. Salvador Allende estaba francamente molesto, diría yo, con la prolongación de la visita. Pero a su vez, él, para decirlo claramente, no se atrevía a decirle a Fidel, mira Fidel, ya hemos cumplido, tú, yo, estamos muy agradecidos, pero hasta luego. Alguien dijo por ahí que esa visita como el pescado a los 3 días están pasados. Ya la gente se dedicó a demostrar que estaba en contra de Fidel Castro, y de ahí sonaban las ollas todas las noches, las dueñas de casa, en el sentido de que no iban a aceptar un gobierno comunista aquí. En realidad el inicio de la crisis fue con la visita de Fidel Castro. Un día antes de su partida se efectuó el acto de cierre de su visita en el Estadio Nacional, un encuentro que no tuvo la asistencia que Castro esperaba. En la despedida de Fidel Castro, que iba a ser una enorme concentración de gente en el Estadio Nacional, y llegó muy poca. Regresaré a Cuba más revolucionario de lo que vine.
y ya había una franca discrepancia entre Allende y Fidel Castro, que se manifestó muy claramente en la concentración del Estadio Nacional, donde yo fui, donde el discurso de Allende es un contrapunto completo al discurso de Fidel Castro. Mientras el discurso de Fidel Castro es una diatriba contra la democracia, entre comillas, burguesa, clasista, el discurso de Allende es una exaltación de las luchas populares que han llevado a las conquistas democráticas, la necesidad de los valores democráticos y de ser fieles a esos valores, incluso de morir por los valores democráticos, que Fidel Castro acababa de denigrar. Supe después que había costado mucho ponerse de acuerdo en el comunicado conjunto de las dos cancillerías. Muchísimo. Porque los cubanos querían, poco menos, que Chile se adhiriera en todo, digamos, su posición en política internacional, lo que Allende no hizo. La crisis política estaba ya instalada en Chile y hubo palabras proféticas respecto al presidente Allende. Que era presidente por voluntad del pueblo y que su deber lo cumpliría hasta el día en que cumpliera su mandato o lo sacaran muerto del palacio presidencial. Quienes lo conocemos sabemos que el presidente no es hombre de frases. El 4 de diciembre de 1971, Fidel Castro abandonaba Chile tras 23 días y miles de kilómetros recorridos. Los ministros, subsecretarios fuimos citados al aeropuerto a las 6 o 6:30 de la mañana. ¿El día que se iba? Sí, por tanto, él se fue por la puerta falsa, por la puerta trasera. Es verdad que él iba a Lima a visitar a Velasco Alvarado y que seguramente tenía concordado llegar a una hora determinada y por eso era tan temprana su partida. Pero no deja de llamar la atención que mientras llegó como un general victorioso, se retiró, digamos, como quien dijera, casi a escondidas. Hubo que esperar un cuarto de siglo para volver a verlo en tierra chilena. Castro llegó nuevamente a Santiago en noviembre de 1996 para participar en la Cumbre de las Américas. Ya no era el comandante joven y vigoroso de la última vez. Aún así, fue siempre el centro de atención, pero esta vez todo era diferente. No salió en un auto descapotable del aeropuerto, sino en uno blindado. No hubo oportunidad para sus largos discursos ni para recorrer Chile. No lo despidieron en el Estadio Nacional, ni hubo prensa de trinchera. Llegó a un Chile distinto, donde él apenas se dio tiempo para volver a encontrarse con sus viejos amigos y visitar la tumba de Salvador Allende. Un final muy distinto a la revolución que él probablemente soñó. Fidel no confía en el proceso político chileno y regala al presidente Allende un fusil AK, con el cual Allende combate en la moneda y termina suicidándose el 11 de septiembre. La derrota izquierdista en Chile fortalece en Cuba la convicción de que no se pueden hacer concesiones a los enemigos políticos. En Cuba no hay espacios para los disidentes. Es la cárcel o el exilio. Fidel no confía en el proceso político chileno y regala al presidente Allende un fusil AK, con el cual Allende combate en la moneda y termina suicidándose el 11 de septiembre.
la derrota izquierdista en Chile fortalece en Cuba la convicción de que no se pueden hacer concesiones a los enemigos políticos. En Cuba no hay espacios para los disidentes. Es la cárcel o el exilio. It's an incredible sight. This puts pictures to those statistics. That's the reality. That one guy is really sick. Nosotros le damos permiso de salir del país a todo el que quiera. En los 70, Fidel apoya a los revolucionarios latinoamericanos enfrentados a brutales dictaduras militares en Centro y Sudamérica. Guerrilleros chilenos se adiestran en campos de entrenamiento cubanos preparándose para luchar contra Pinochet. El dictador cubano y el dictador chileno parecen tener una lucha a muerte. En 1986, Fidel supervisa el envío de más de 80 toneladas de fusiles lanzacohetes y explosivos destinados al Frente Patriótico Manuel Rodríguez del Partido Comunista Chileno. Sí, efectivamente, con Fidel Castro. Como conversé con Honecker, de los países occidentales no voy a dar nombres porque hay algunos que están vigentes. El vamos se dio acá. El momento preciso se dio acá. Ahora, ¿quiénes participaban con Fidel? Yo no me acuerdo, o sea, no. Usted me puede dar nombre, yo no tuve intimidad con ellos. Pero sí con él conversamos. La operación cubana es perfecta, pero la internación y distribución fracasan. Ese mismo año de 1986, Cuba se transforma en eje importante del narcotráfico desde Colombia a Estados Unidos. Altos oficiales revolucionarios protegen el lucrativo negocio. Estados Unidos denuncia la conexión cubana y finalmente más de 20 militares son enjuiciados en 1989. El general Arnaldo Ochoa, héroe revolucionario que combatió en la Sierra Maestra y en Angola, el comandante Tony de la Guardia, que cumplió misiones de inteligencia en Chile, y otros 2 oficiales son fusilados. Ochoa y de la Guardia eran íntimos de Fidel y Raúl Castro. Yo no quería que le pasara nada a ningún amigo mío. Además, yo no sabía que estaba metido en el narcotráfico, por supuesto. Y él se cuidaba mucho de decírselo a nadie. Yo veía a tipo, un personaje bellísimo, simpaticísimo. El problema de Tony reside en que era una tarea que le había dado la revolución. Claro, la revolución no te juzga a nadie. No juzga a Tony por haber metido armas en Nicaragua, no te juzga a Tony por haber dirigido la columna de Den Pastora, no te juzga por haber tomado el búnker de Somoza, no te lo juzga por todos los enterramientos de armas que hizo en el Caribe. La revolución cubana siempre juzga por causas comunes. Cómo deshacerse de Ochoa, cómo deshacerse de Tony, por narcotráfico. Es la revolución la que le dice a Tony que se meta en el mundo del narcotráfico porque todos los servicios de inteligencia en el mundo están metidos en narcotráfico. Tú no puedes hacer nada en América Latina, en esa zona, en esa área, si no tienes dominio de las operaciones de narcotráfico. ¿Pero él no usufructuaba personalmente de eso? Nadie usufructúa en Cuba nada. ¿Tú crees que estaba Tony ahí bañándose en coca, con 10 roles de oro, un lada y ya? Entonces parece como injusto que lo hayan ajusticiado. A mí me parece injusto que tú le digas a alguien que haga algo y después lo mates por eso. Y se lo saques además. Fidel ve con disgusto cómo cambia el mundo y el cambio agrava el estancamiento económico de Cuba. A fines de los años 80 se derrumba el comunismo en Europa Oriental. Cae el muro de Berlín, se desintegra la Unión Soviética y muchos países comunistas se transforman en aliados de Estados Unidos y de Occidente. Estamos en periodo especial, un periodo difícil, un periodo uno de los más difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque nos hemos tenido que quedar solos frente al imperio, solitos. ¿Y qué hacía falta para quedarse solo frente al imperio? Había falta unidad, pero hacía falta valor,
hacía falta patriotismo, habría falta espíritu revolucionario, un pueblo débil, un pueblo blandengue, un pueblo cobarde, se rinde y vuelve a la esclavitud. Pero un pueblo digno, un pueblo valiente como nosotros no se rinde y no vuelve jamás a la esclavitud. Temiendo invasiones o infiltraciones contrarrevolucionarias, Cuba debe dedicar ingentes recursos a sus fuerzas armadas, policía y seguridad. Se estima que los norteamericanos, a través de la CIA, organizaron 637 intentos de asesinato contra Fidel Castro. Hasta una ex amante alemana trata de matarlo. ¿Cuántos atentados habían contra usted? Planes. Eso no cuentan los atentados. La sabré cuando llegue al cielo. Siempre está protegido con su traje. ¿Cuál traje? What suit? Sé que todo el mundo dice que usted tiene un chaleco a prueba de balas. No. Voy a desembarcar así en Nueva York. I will land in New York like this. Tengo un chaleco. I will land in New York like this. Tengo un chaleco moral. I have a moral one. A moral vest. Qué fuerte. It's strong. Ese me ha protegido siempre. That one has protected me always. Por eso, en Cuba pocos saben dónde vive Fidel. Se dice que duerme cada día en una casa distinta. Siempre hay 3 Mercedes blindados protegidos por una escolta de heladas que se desplazan llevándolo por el país. A veces llega de improviso a un lugar, pero siempre es recibido con alegría. Hace 12 años, Drina Rendich recibió una invitación de su amigo Max Marambio. Parecía un viaje turístico común, pero terminó siendo extraordinario para ella. Nosotros no conocíamos Cuba y nos convidó con otra pareja y estuvimos alojando en su casa, que era maravillosa. Fuimos a conocer Varadero, fuimos a los montes, que lo llamaban ellos. Hasta que llegó el último día de su estancia en Cuba. Max Marambio había partido a una extensa reunión la noche anterior con Fidel Castro. A las 8 de la mañana sonó el teléfono. Me dice, levántate, que Fidel viene a tomar desayuno con Max. Ay, imagínate, saltamos de la cama, me vestí y justamente a las 8:15 apareció Fidel con su uniforme verde oliva, con un gorro, y ahí empezó la conversación que duró 11 horas. Fueron 11 horas. Casi todo el tiempo fue Fidel Castro quien habló de su salud, de su país, de la revolución. A mí no me escuchaba, o sea, yo le hice un par de preguntas y de esa pregunta nació 1 hora y media de conversación y después de otra pregunta nació 2 horas de conversación. Entonces, en realidad, no era mucho lo que él quería saber de nosotros, sino que más bien él nos quería contar de Cuba. Y entonces, bueno, él tomó este cereal y dijo, ¿qué es esto? Y le explicaron que era un cereal americano que tenía mucha fibra, que era con pocas calorías y que a Max le gustaba tomarlo al desayuno. Entonces él dijo, ay, pues es norteamericano, pero mira, algo bueno tiene esta gente. Y ahí empezó a hablar de la salud y empezó a hablar como la nutrición para su pueblo era muy importante para él y que él esperaba que nunca hubiera un niño malnutrido en tal año. Pero la hora pasaba y el avión estaba por partir. Lo que pasa es que teníamos que estar en el aeropuerto a las 12 y ya eran como las 11 y como a mí me habían contado de que a él no se le podía interrumpir y no se le podía cortar una reunión. Yo me empecé a poner bien nerviosa porque eran como las 11 y yo dije, si tenemos que estar a las 12 en el aeropuerto vamos a perder el avión si esta visita continúa. Y en esto llamaron y le dijeron, Max, el avión no va a salir porque hay un pájaro en la turbina y no va a salir ni hoy día ni mañana y vamos a tratar de conseguirte un vuelo mañana en Copa, en otra aerolínea. Su salud ya estaba deteriorada y era cuidado por un equipo médico. Tenía su médico que no lo dejaba comer cualquier cosa, se preocupaba cuando lo veía que estaba tomando a lo mejor un pedazo de jamón, le decía no, eso no.
venía Eles y a él lo miraba como de lejos. Y había también un par de guardaespaldas. Y seguíamos ahí, en la misma mesa, al lado de la piscina, todo muy bonito. Sí, me acuerdo de algo tecnológico que él dijo que él quería mirar en televisión un programa que iba a salir esa tarde, como a las 6, y que quería que todos lo miráramos. Ahí recién nos paramos a la mesa, como a las 5:30, y empezamos a mirar este programa eterno, que duró como 1 hora, y sobre la implementación de la tecnología en Cuba. Y de repente yo miro a mi alrededor y estaba todo el mundo durmiendo, incluyendo a él. Incluyéndolo a él, que está. Entonces cuando se despertó dijo, ay, este programa es una lata. Bueno, lo dijo con otra terminología, pero dijo, este programa es una lata, a esto los voy a mandar a la banca. Yo estaba impresionada de estar ahí con esta persona que hablaba, que se parecía tanto al estereotipo de él. O sea, era cierto que hablaba y hablaba y hablaba, que hacía un monólogo, era cierto que era una persona carismática y además lo que más me impresionó también, que no esperaba, era que fuera una persona tan cuidada, porque uno espera de un guerrillero, ex guerrillero, no sé, alguien preocupado, alguien medio cochino, no sé, con barba, pero o sea, con una barba media sucia, pero él era impecable. Así que eso me llamó la atención, como ahí había tal vez una incongruencia, alguna persona que se preocupa tanto de su físico, pero incongruencia en su discurso yo creo que no había, porque él sabemos cómo piensa. Preparando su transición, comandante, para dejar el poder. Pero ya te pregunté quién te pagaba, tú no dejas hablarlo de verdad. Oye, ¿por qué no habla con Bush y le pregunta por Posada Carriles los crímenes que se han cometido contra nuestro país? Mira cómo está yo soy argentino. Yo soy argentino, le quiero pegar en el Che. Tú eres un entrometido, estás viviendo como un mercenario lo que tú eres. Andrés Alamán conoció a Fidel Castro en el momento más difícil de su vida. Su hijo Juan Andrés había sufrido un grave accidente en una piscina que le causó un daño neurológico. Alamán y su esposa de entonces, Bárbara Lyon, recibieron una inusual invitación. Cuando a mí me llegó esta invitación, a la persona que me la formuló, yo le dije, mire, le agradezco mucho, era una invitación a intentar un proceso de rehabilitación en La Habana. Entonces le dije, mire, yo no sé si ustedes saben la invitación que me están formulando, yo soy un dirigente de la centro derecha, yo en ese tiempo era presidente de Renovación Nacional, yo soy una persona de ideas muy distintas. Entonces, la persona que me formuló esa invitación me dijo, mire, usted comprenderá que yo le estoy formulando una invitación en nombre directo del comandante Castro. Usted comprenderá que el comandante Castro sabe perfectamente quién es usted. Y le quiero decir una cosa, el comandante Castro quiere que usted sepa que esta es una invitación personal a usted, a su mujer, para sacar adelante o intentar ayudar a su hijo Juan Andrés. Andrés Alamán conoció a Fidel Castro en el momento más difícil de su vida. Su hijo Juan Andrés había sufrido un grave accidente en una piscina que le causó un daño neurológico. Alamán y su esposa de entonces, Bárbara Lyon, recibieron una inusual invitación. Cuando a mí me llegó esta invitación, a la persona que me la formuló, yo le dije, mire, le agradezco mucho, era una invitación a intentar un proceso de rehabilitación en La Habana. Entonces le dije, mire, yo no sé si ustedes saben la invitación que me están formulando, yo soy un dirigente de la centro derecha, yo en ese tiempo era presidente de Renovación Nacional, yo soy una persona de ideas muy distintas. Entonces, la persona que me formuló esa invitación me dijo, mire, usted comprenderá que yo le estoy formulando una invitación en nombre directo del comandante Castro. Usted comprenderá que el comandante Castro sabe perfectamente quién es usted. Y le quiero decir una cosa, el comandante Castro quiere que usted sepa
que esta es una invitación personal a usted, a su mujer, para sacar adelante o intentar ayudar a su hijo Juan Andrés. Yo siempre he estado a años luz de las posiciones de Fidel Castro. Fidel Castro es un dirigente comunista, Fidel Castro es una persona que no cree en el concepto de la democracia liberal al que yo he adherido toda mi vida y que tiene una visión completamente distinta a la mía sobre lo que son los derechos humanos, las libertades individuales, el pluralismo político. Los avances de la medicina cubana lo hicieron aterrizar apenas 8 meses después del accidente en La Habana. Hasta entonces, Alamán no conocía personalmente a Fidel Castro. Usted me pregunta cuándo fue el día que conocimos a Fidel. En La Habana la Navidad se festeja muy poco. Así que usted podrá imaginarse cómo nos sentíamos nosotros. Solos, con poca gente conocida, con un niño enfermo, tratando de generarle una vida mejor. Y deben haber sido las 7, las 8 de la tarde del 24 de diciembre. Y de pronto nos avisan que en la casa en que nosotros estábamos, que Fidel iba a llegar a ver a Juan Andrés. Y al rato, claro, aparece con una típica, con un sistema de seguridad que por supuesto es bastante estricto. Y de repente levanté la vista y dije, bueno, aquí está Fidel Castro. Y él fue del primer día extraordinariamente cariñoso, muy afectuoso conmigo, con la Bárbara. Ese día se quedó hasta las 5 de la mañana, de manera que la Nochebuena la pasamos en La Habana, hablando de lo divino y lo humano. Me acuerdo que alguien como que puso una grabadora al principio de la conversación. Fidel a los 2 minutos le dio una mirada así, la grabadora voló y nunca más volvió a aparecer. Muchas veces Juan Andrés se pasaba temporadas largas en La Habana solo, porque la Bárbara tenía que venir, yo tenía que trabajar, hacer las cosas que correspondían. Fuimos muchos años. No pasaban 2 o 3 semanas en que el niño estaba solo allá y muchas veces sin decirle nada a nadie, Fidel aparecía, hablaba con los médicos, conocía exactamente qué es lo que pasaba con el tratamiento y muchas veces se quedaba un rato con Juan Andrés solo en la pieza de él. Yo alguna vez le comenté esto a alguna de las personas cercanas a Fidel. Entonces, quien ha sido su médico durante tantos años, me dijo, pero Andrés, me dijo, si tú ya lo conoces. Cuando Fidel abraza una causa, no renuncia nunca a ella. Y él abrazó la causa de recuperación de Juan Andrés. Durante esas jornadas pasaron largas horas conversando, hablaron de política, de Cuba y de las nuevas obsesiones de Fidel. Él estaba muy preocupado del tema de los kiwis. Entonces me dijo un día, mira, me dijo, ¿te puedo pedir un favor? Lo que usted quiera, le dije. Mira, yo quiero que tú no seas como Anselmo Zule, que era otro chileno que era muy amigo de él. Que yo a Anselmo le pido que me traiga información sobre los kiwis. Y él, lo más que hace, no me trae nada. Sí, me trae unos pocos kiwis que yo los conozco y no puedo hacerle entender que necesito que me traiga información sobre las plantaciones de kiwi y quiero que me traiga las planticas. O tú me puedes traer las planticas y... Bueno, por supuesto. Bueno, fue un lío porque me tuve que conseguir un verdadero cajón, ¿no? Así con todas las plantas, conseguí a principios de los 90, conseguí 4 o 5 libros de los cultivos, de las características técnicas, todo lo. Le avisé, le dije, mire, yo voy yendo, me voy a tomar el vuelo de Habana, usted comprenderá que esta cuestión es un cajón con plantas, así que usted verá cómo se las arregla. Mira, no habíamos llegado al aeropuerto, habían pero 5 personas, pescaron el cajón, nunca supe dónde lo pusieron. Bueno, lo cierto del caso, llegamos allá, tampoco lo vimos, yo me imagino que no hubo ni SAC cubano, ni absolutamente nada. Y aparece como y por supuesto le mandé inmediatamente los libros, y aparece como a las 9 de la mañana en donde nosotros estábamos. Entonces me dice, estamos mal. ¿Por qué le digo yo? Mira, me dijo, me leí todo. No hay posibilidad de plantar kiwis aquí en Cuba. Se había leído todo en la noche. Se había leído, no sé, 200, 300 páginas. Juan Andrés Alamán iba a recuperación diariamente y la familia pasaba largas temporadas en Cuba. Esto es un detalle, pero no tan detalle. El mar en Cuba es calentito. Y los niños que no pueden caminar o que tienen que estar todo el día en una silla de ruedas, para ellos poder bañarse en el mar es particularmente
desagradable. Yo tengo fijo en la cara, con la cabeza, como la Bárbara se pasaba horas y horas y horas con Juan Andrés bañándose en el mar, y él sentía como que si, en el fondo él sentía que estaba caminando. Alamán volvió a Chile junto a su familia y al pequeño Juan Andrés. Fueron momentos muy duros para el político chileno. Y después que Juan Andrés murió, bueno, no habían pasado 15 minutos y ya nosotros teníamos una nota del comandante. Por eso que con la Bárbara tomamos la decisión de llevar a Juan Andrés a Cuba después de muerto. Y no sé, creo que esto nunca lo he contado, o no sé si lo he contado, pero Juan Andrés lo incineramos y volvimos a Cuba y esparcimos sus cenizas en el mar de Cuba. Porque era el lugar donde él quería estar, y también era nuestra forma de dar las gracias y de que él viviera quizás donde fue más feliz. Por lo que él hizo por nuestro niño, y porque también él me enseñó, quizás de la mejor manera, que uno en la vida también tiene que ser capaz de separar las cosas. Y yo soy perfectamente capaz de separar lo que son las adhesiones, las visiones políticas, con lo que tienen que ver con las cuestiones, con las cosas que son propiamente humanas, que tienen que ver con el corazón, que tienen que ver con las personas. Y uno aprende también entonces a darse cuenta que los personajes públicos al final son seres de carne y hueso, y que detrás de la fachada o detrás de la cara hay una persona como cualquier otra. Es nuestro ídolo. Fidel es imprescindible. Es un paradigma de persona, de talento. Quisiera realmente que me muriera yo antes que se muriera él. La mayoría de los cubanos actuales creció y se educó en los valores propagados por el comandante, en el culto a los héroes guerrilleros e incluso en el cariño a los amigos de la revolución, como Salvador Allende. Yo por la patria. Era muy valiente. Por defender con la metralleta que le regaló Fidel. Fidel parece haber tenido capacidad para aprovechar sus oportunidades y convertir los fracasos en éxitos. El consumo precario de la gente, las colas, la escasez, el mercado negro, el desastre de la producción de azúcar, el fracaso de muchos planes de desarrollo y las angustias económicas del pueblo no tumbaron a Fidel. Tampoco la visita de un papa que había contribuido a la caída comunista en Polonia ayudó a los adversarios del comandante, que se mantuvo políticamente firme mientras su salud se debilitaba. En la historia de la humanidad, Fidel es uno de los líderes que más tiempo ha permanecido en el poder. Para los casi 2 millones de cubanos viviendo en Estados Unidos, Cuba es una prisión y el comunismo solo se ha consolidado por la represión. Ciertamente, la policía está en todas partes, correcta e implacable para cursar multas, ahuyentar prostitutas y mantener el orden. No hay país más seguro en América para los visitantes. Pero el temor al Estado no es una sensación exclusiva de los antisociales. Está enquistado en muchos sectores de la comunidad cubana, particularmente en aquellos más críticos al sistema comunista. Hay un miedo cerval al soplonaje, casa por casa y barrio por barrio de los CDR.
El gran ojo orwelliano del gobierno controla a la gente. Pese a ello, hay opositores en Cuba. Están las mujeres de blanco que cada domingo marchan en una iglesia habanera reclamando por la condición de sus maridos presos por razones políticas. Yo era una alta funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores y me dijeron que no podía seguir casada con mi esposo, que ellos consideraban que era un sujeto contrarrevolucionario. Como yo no abandoné a mi esposo, a mí me expulsaron del Partido Comunista y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero la represión no explica la simpatía que millones de cubanos sintieron y sienten por Fidel y la revolución. Fidel fue como un padre y luego como un abuelo. Ha significado escuela y universidad gratuitas, alimentos racionados pero garantizados para todos, salarios pequeños pero seguridad en el empleo, éxitos deportivos, acceso universal y gratis a los servicios de salud. Probablemente, otro factor esencial ha sido el orgullo y la dignidad de enfrentarse sin claudicar a la superpotencia mundial que está ahí, a 120 kilómetros de distancia. ¡Viva la revolución! Que nos dure por muchos años, padre. Con alegría, Fidel pudo observar cómo en distintos países de América Latina eran elegidos democráticamente mandatarios que simpatizan con la revolución cubana y que incluso la ayudan. Fidel, símbolo de cambios profundos. Fidel, símbolo de defensa de la humanidad, de la vida misma, símbolo de solidaridad. Es símbolo de vivir en igualdad, y por tanto es una inspiración para la juventud, así como el Che. Los años y el visible deterioro físico empezaron a notarse en Fidel. En 1986, al cumplir 80 años, ya no era el hombre vigoroso de antaño. Su condición física era un secreto de Estado. Había dejado de fumar puros y su voz era temblorosa. Que solo nosotros podemos hacerlo. Y no es porque seamos mejores, sino que hemos tenido la suerte de que podemos contar con un sistema en que todo el mundo se movilice. Una exitosa intervención intestinal y los cuidados médicos excepcionales prolongaron durante 10 años su vida. Pero él estaba consciente de su debilidad y optó por dejar el mando del Estado y del gobernante Partido Comunista en manos de su hermano, el general Raúl Castro. En su infancia era conocido Raúl como Pulguita. Según los anticastristas, su estatura más pequeña que la de Fidel y las diferencias físicas delataban que no es hijo del mismo padre. Lo cierto es que Raúl, desde muy joven, participó en acciones armadas junto a Fidel. En el asalto al cuartel Moncada fue uno de los pocos que tuvo éxito al controlar el cercano Palacio de Justicia. Luchó en la Sierra Maestra contra Batista y junto con el Che parecía tener una mayor claridad ideológica marxista que Fidel, quien al comienzo declaraba que no era comunista. Siempre Raúl estuvo a la sombra de su poderoso hermano, pero algunos observadores indican que se trata de un hombre más organizado y metódico. Al frente del ejército dirigió sectores completos de la economía como el próspero turismo en la isla. Los adversarios de la Revolución Cubana hablaron del entronizamiento de un nepotismo y una dinastía familiar como en Corea del Norte. Fidel en un momento él planteaba de que a Raúl había que cuidarlo muy bien también, porque él veía a Raúl como su sucesor. No era simplemente una cosa de la familia, ni era una dinastía, ni era por el apellido, sino que veía en Raúl un dirigente capaz de seguir haciendo el trabajo que él hacía. Raúl fue siempre el segundo hombre de la revolución. Muchos dudaron que pudiera iniciar cambios en el país, pero gradualmente los hizo bajo la atenta mirada y las periódicas reflexiones escritas de un Fidel que solo aparecía en fotografías con líderes del mundo y rara vez en reuniones públicas. En La Habana, Alex Castro, uno de los 5 hijos de Fidel, hoy dedicado a la fotografía, habló con TVN sobre su padre. ¿Qué cree usted que va a ser el legado histórico de su padre? Le ha enseñado a la humanidad
que a pesar de los pueblos, a pesar de ser oprimidos, a pesar de estar oprimidos, se pueden levantar, pueden buscar su libertad. Alex es el segundo de los 5 hijos que Fidel Castro tuvo con Dalia Soto del Valle, una mujer de la cual existen pocos registros fotográficos. Como es sabido, la vida privada de los políticos cubanos y de los Castro en particular se mantiene en rigurosa reserva. En el libro de Alex no aparecen fotos de Fidel con su actual mujer Dalia o con algunas de las muchas mujeres que tuvo en su vida. Con más de 1,90 m de estatura, apuesto y de verbo cautivador, Fidel ejercía una atracción poderosa entre las féminas cubanas y extranjeras. Y existe un verdadero mito respecto a la potencia y fecundidad del caudillo cubano. No hay biógrafo que no le atribuya centenares de amantes y se dice que se acostó con unas 35.000 mujeres. Una de sus amantes, la alemana María Lorenz, fue incluso contratada por la CIA para matarlo. En brazos de Fidel, ella, la espía, le confesó la conspiración y que no podía hacerlo. Se cuenta que el líder cubano le pasó una pistola para que lo intentara. Sin duda era un hombre atractivo y viril. Algunos en Cuba todavía hablan del caballo. Con Mirta Díaz Balar, su primera mujer, tuvo a Fidelito, el mayor. Después vendría a Alina, una hija ilegítima con Natalia Revueltas, quien luego se asilaría en Miami. ¿Qué tal era Fidel como padre? Siempre fue exigente y siempre nos pedía que nos esforzáramos, que estudiáramos y todo eso. Pero tenía una cosa. Él no solo decía hay que esforzarse, hay que hacer y hay que estudiar. Él te explicaba cuáles eran las razones por las cuales tú debías esforzarte y por las cuales tú debías trabajar mejor y por las cuales tú debías estudiar. Raúl Castro mostró una flexibilidad distinta respecto a Estados Unidos. Gracias a gestiones papales, comenzó a forjarse una nueva relación con Estados Unidos bajo la dirección de un pragmático Barack Obama. Se reiniciaron los contactos diplomáticos, se reabrieron las embajadas y comenzó un rápido deshielo que condujo este año a la eliminación de muchas restricciones en las relaciones comerciales entre ambos países. El férreo modelo socialista dio paso a la aparición de un fuerte sector privado en el turismo y al florecimiento de actividades particulares. Se permitió la compra y venta de viviendas, la inversión extranjera y los viajes fuera de Cuba para cualquier ciudadano que tuviera el dinero suficiente para pagar un pasaje aéreo. Obama dio también los primeros pasos para acabar con el bloqueo a la isla, pasos que muchos creen no avanzarán con un presidente tan conservador como Donald Trump. Fidel mantuvo durante estos últimos tiempos una actitud de duda y más bien de desconfianza hacia este acercamiento con el viejo enemigo norteamericano. Raúl Castro es un hombre de 85 años y ya anunció que dejará el gobierno en el 2018. Quienes anhelan un colapso del régimen para entonces, como el ocurrido en la Unión Soviética y otros países que abandonaron el comunismo, probablemente verán frustrados sus deseos, porque todo indica que los herederos políticos de Fidel seguirán al frente de Cuba por muchos años más. La presencia de Fidel, el comandante, con toda la épica revolucionaria y los importantes logros transformadores en áreas como la salud, la educación y la cultura, serán parte del patrimonio histórico de la isla. Fidel Castro, una figura clave y consular en la historia de la segunda mitad del siglo XX.